Bien, se nos pide realizar la siguiente secuencia. Se nos indica, ¿no? Que una pieza debe sujetarse activando el pulsador de marcha S1, el que tenemos por aquí, ¿no? S1. También se nos indica que cuando esta pieza es sujeta por el cilindro 1, es decir, que salga el vaso del cilindro 1 y esta pieza se encuentra en esta posición, el cual ya está sujeta por esta pared lateral de acá, el cilindro 2 avanza, ¿no? Lo que haría que como que simularía que estaría estampando, ¿no? la pieza. Luego de que estampe la pieza, retornaría, ¿no? Retornaría el vástago del cilindro 1 a su posición inicial, ¿no? Volvería a su posición inicial, dejando el vástago del cilindro 2 activado y la pieza ya sujeta, ¿no? Pero en este caso ya contra esta pared, ya no con la de acá. Bien, acá hay algunas pequeñas indicaciones, ya que no se nos indica que capaz hay algún sensor en esta parte el cual detecte, ¿no? Que el vástago ya llegó a su posición final, ¿no? El cual nos aseguraría de que el cilindro 2 recién salga, ya que si nosotros entendemos de que acá no existe una marca y únicamente cuando se accione el cilindro, el vástago del cilindro 1 salga, ya salga instantáneamente el vástago del cilindro 2, ¿no? Lo que haría que el vástago del cilindro 2 ya se encuentra afuera y en el transcurso en el que va moviéndose la pieza, chocaría la pieza con el vástago que ya se encuentra totalmente hacia afuera, ¿no? Lo que dañaría la pieza, ¿no? Por lo tanto es importante tener esas consideraciones, el cual vamos a tener en consideración para simularlo, ¿no? En Factory.io. Debemos tener la consideración de que el vástago del cilindro 1 se encuentre completamente hacia afuera para asegurarnos que recién salga el vástago del cilindro 2 y que cuando ya llegue el vástago del cilindro 2 por completo hacia afuera, recién se retraiga el vástago del cilindro 1, ¿no? Bien, también se nos indica en la parte inferior el control electroneumático que va a ser usado. Como vemos, el vástago de, bueno, el cilindro 1 es una válvula, ¿no? Electroválvula monoestable. Recordemos que la característica de este tipo de válvulas es que si bien tenemos su solenoide o su bobina Y1, al energizar esta, al inyectarle, ¿no? Tensión y corriente de 24 voltios en este caso, al darle esta corriente se va a energizar el solenoide, haciendo que este cambie su posición, ¿no? a la posición de la izquierda, lo que haría que el vástago salga. Al dejar de energizar la bobina Y1, por el muelle que tiene en la parte derecha, este va a volver a su posición inicial, que es la de la parte derecha, lo que haría que retorne automáticamente cuando ya no se esté energizando el solenoide o la bobina Y1. En cambio, el cilindro 2 es una válvula biestable debido a que tiene dos solenoides. La característica de este tipo de electroválvulas es que, por ejemplo, si en esta posición nosotros energizamos el solenoide Y2, lo energizamos, cambia de posición, ¿no? Lo que provocaría que salga el vástago del cilindro 2. Y si dejamos de desenergizar, si desenergizamos, le quitamos la alimentación al solenoide o la bobina Y2, este va a permanecer, el vástago va a permanecer hacia afuera. Únicamente va a retornar cuando se energice la bobina o el solenoide Y3, va a retraerse el vástago. Si dejamos de alimentar el solenoide o la bobina Y3, este va a permanecer en la posición en la que ya estaba, es decir, retraído, ¿no? Esa es la diferencia entre ambos tipos de válvulas, ¿no? Entre el monoestable de retorno por muelle y el biestable, ¿no? Bien, vamos a nuestro proyecto en TIA Portal. Como ya hemos hecho el pequeño programa, ¿no? El cual se mencionó, ¿no? Para este caso. Como vemos y ya hemos indicado, vamos a simularlo en Factory.io. Para ello tenemos el template, ¿no? En el Network 1. Este template lo que nos ayudará es la comunicación, ¿no? Entre el PLC virtual y el Factory.io, ¿no? Para poder realizar la simulación, ¿no? Únicamente es para ello el template del Network 1. En este caso estamos usando un PLC 1211C. Estamos también trabajando en el TIA Portal versión 15. Bien, a partir del Network 2 es donde empieza nuestro programa, ¿no? Como vemos, se tiene la siguiente secuencia, ¿no? Las siguientes variables para realizar la secuencia mencionada. En este caso vemos que al darle un único pulso en S1, presionar una vez un único pulso, se energiza
el cilindro 1, ¿no? El vástago del cilindro 1 sale, y al estar energizado vemos que se cita nuevamente, no se llama nuevamente a la variable cilindro 1 para que haga este feedback, ¿no? O retroalimentación, o este autosostenimiento, ¿no? Para que permanezca con un único pulso, se energice el cilindro 1 y esté energizado para que salga completamente el vástago del cilindro 1, ¿no? Luego tenemos, ¿no? De que si el cilindro 1 está energizado y el cilindro 1 llega a su posición final, va a setear, ¿no? el cilindro 2, ¿no? Lo que provocaría que este salga, el vástago de este mismo salga. En este caso estamos usando el bloque SR debido a que en el Factory.io no, como por defecto, como tal, no tenemos un componente el cual simule una electroválvula biestable. Únicamente son componentes que trabajan como monoestables, es decir, que se les da, si se les mantiene un estado alto y se le quita, no permanece en la última posición en la que ella estaba, sino que vuelve a su posición inicial, lo cual no es lo requerido, no es lo que se requiere, ¿no? En lo mencionado en nuestra secuencia. Por lo tanto, estamos optando por usar, ¿no? el bloque SR, ¿no? Si en todo caso contaríamos con el Factory.io con un componente que simule esta biestabilidad del cilindro 2, podríamos trabajarlo de manera directa, ¿no? Pero en este caso no. Bien, como vemos, la condición sería para que salga el vástago del cilindro 2 y haga estampe, ¿no? La pieza, sería que el cilindro 1 esté energizado y que este llegue a su posición final, ¿no? Una vez que llegue a su posición final, va a hacer que el vástago del cilindro 2 salga, lo que provocaría que estampe, ¿no? nuestra pieza. Luego que se estampa nuestra pieza, obviamente el vástago del cilindro 2 va a estar completamente hacia afuera, ¿no? Lo que estaría en su posición final, ¿no? Y cuando está en su posición final, cortaría, ¿no? La alimentación del cilindro 1, lo que provocaría que el cilindro 1, el vástago del cilindro 1 retorna a su posición inicial, ya debido a que es como una electroválvula monoestable, ¿no? No se indica en el programa tener un botón de reinicio, el cual en este caso le hemos puesto, ¿no? Para poner en reset el cilindro 2, ¿no? Para que el vástago o el cilindro 2 retorne, ¿no? No se indica en la secuencia, pero le hemos puesto, ¿no? Para poder reiniciar, ¿no? En este caso la simulación, ¿no? Bien, como ya tenemos nuestro PLC virtual en RAM, vemos que estamos conectados con nuestro PLC. Vamos a cargarle nuestro programa para asegurarnos de que sea este mismo. No vamos a darle a download to device, esperamos a que cargue, le damos a load finish. Como vemos, todo en verde nos indica que no hay ninguna diferencia entre lo que hay ya cargado en nuestro PLC virtual y nuestro proyecto en TIA Portal. Vamos a nuestro Factory.io. Como vemos, ya tenemos nuestra escena creada, ¿no? En este caso estamos usando, ¿no? lo que nos proporciona el Factory.io, ¿no? Que sería la posición final tanto del cilindro 1, que vendría a ser este de aquí, que se encuentra en la parte izquierda, y también la posición final, ¿no? Del cilindro 2, que vendría a ser el de acá, ¿no? Que sería, ¿no? Este de acá, que simularía, ¿no? el estampado, ¿no? Bien, si vamos a File y a Drivers, vemos que ya hemos asignado, ¿no? Nuestros botones y las entradas, ¿no? En este caso del 0.0 hasta el 0.3, ¿no? No hemos ocupado ni un byte entero para todo esto, ¿no? Únicamente hemos ocupado de la dirección 0.0 hasta el 0.3, ¿no? También hemos puesto, ¿no? Las salidas del cilindro 1 y del cilindro 2, ¿no? En este caso. Vemos que si vamos a configuración, hemos seleccionado, ¿no? La opción Siemens S7 PLC SIM, debido a que estamos trabajando con un PLC virtual, ¿no? Si estuviésemos trabajando con un PLC físico ya, tenemos que seleccionar, ¿no? El modelo del PLC que estamos usando. En este caso estamos usando un PLC virtual, estamos usando el modelo 1200 que ya hemos indicado y ya lo hemos conectado, ¿no? Bien, sin más, vamos a ir a nuestra escena, vamos a la Run Mode. Vamos a darle al botón verde que vendría a ser nuestro pulsador S1, le damos S1, vemos que sale completamente el vástago, llega a su posición final y recién sale el vástago del cilindro 2, llega a su posición final y el vástago del cilindro 1 se retrae, ¿no?
Como hemos mencionado, como hemos mencionado que en el programa no se tenía, ¿no? Que con un botón el vaso del cilindro 2 retorne, ¿no? En este caso sí lo hemos puesto, ¿no? Que si presionamos el botón de color rojo, se retorna, ¿no? Le damos nuevamente a resetear la simulación. Le damos nuevamente, ¿no? Para corroborar que nuestro programa está hecho correctamente, ¿no? Le damos no únicamente un pulso a S1. Vemos sale, llega completamente a su posición final, la estampa, llega a su posición final, corroborando, ¿no? Que ya ha sido estampado, y el vástago del cilindro 1 retorna, ¿no? Vemos que la simulación ha sido correctamente, ¿no? Realizada en este caso, ¿no? Para esta pequeña escena, ¿no? Importante tener en cuenta lo que hemos mencionado, ¿no? Sobre la biestabilidad del cilindro 2, ¿no? Que en Factorio no contamos con un componente con tales características, ¿no? Por ello estamos usando el bloque SR, ¿no? Si en todo caso en algún otro software que nos permita simular este tipo de escenas, se contaría con un componente que sí tendría estas opciones de biestabilidad, optaríamos por usar directamente, ¿no? Ya directamente, ¿no? a las bobinas respectivas, ¿no? Para nuestro cilindro, ¿no? Como en este caso no, el Factorio no cuenta, lo hemos hecho de esta manera.